en Shirley Radio. Bueno, este fin de semana es el referéndum consultivo del Esequibo y me acompaña hoy Gustavo Villapol, diputado, presidente del periódico 4F, comisionado de comunicación y propaganda del Comando de Campaña Venezuela Toda. Muchísimas gracias, diputado, por estar aquí. Hoy he querido tener este programa desde el punto de vista informativo para la gente que acuda a votar y ojalá que sea un gran número, porque este es un tema que va más allá del tema ideológico, político, es un tema de identidad nacional y defensa de lo que es nuestro territorio, ¿no? Pero explicarle a la gente en qué consiste el referéndum y por qué es importante ir a votar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y a todo el equipo técnico de Unión Radio que siempre hace posible estos programas. Mira, estamos viviendo momentos muy hermosos de Venezuela. Yo creo que por primera vez, Shirley, y disculpa que la tutee apenas bien. Conociendo. No, está bien. Pero eso pasa mucho cuando yo empiezo con diputado, bueno, después ya paso a Gustavo, ¿no? Así terminan las entrevistas entre los venezolanos. Puedes comenzar con Gustavo tranquilamente. Pero bueno, esta es una de las cosas más lindas que ha pasado, que teníamos muchos años en que no encontrábamos puntos en común. Y yo creo que la campaña Venezuela Toda y la campaña por el Esequibo ha hecho que, teniendo profundas diferencias, que son naturales en cualquier sociedad, el pueblo venezolano en general, no importa lo que piense, no importa lo que crea, se consiguen un punto en común, que es la defensa de Venezuela. Y la defensa del Esequibo es sin duda la defensa de nuestro país, de nuestra soberanía, y ha convocado a múltiples sectores. Te contaba antes de que saliéramos al aire de que ayer estaba en Portuguesa y en esa tarima estaban dirigentes de Acción Democrática, dirigentes de COPEI, dirigentes de Un Nuevo Tiempo, dirigentes de Alianza Bravo Pueblo, etcétera, de todos los partidos de oposición venezolana con los que históricamente el partido de gobierno y el gobierno ha tenido serias diferencias. Pero ahí coincidimos en una sola cosa. Primero, esto no es una cuestión de partidos. No, esto no es una cuestión de partidos políticos, no es una cuestión de política partidista, sino es una cuestión de lo que somos como venezolanos. Yo venía en el carro y me estaba acordando de una anécdota de un amigo, entonces eso es como cuando tenía 18 años, hace bastante tiempo ya, que se compró una moto en su casa. Se llama Dani, por cierto, está aquí en Venezuela. Y Dani, eso fue una guerra en la casa, Shirley. Como lo que pasó cuando tú tienes 18 años, es su primer vehículo, eso fue una guerra en la casa. La mamá se puso en contra del papá, los hermanos, todo el mundo. Yo era el único que medio lo alcahueteaba ahí porque era buen amigo y tenía influencia en la familia. Y eso era una guerra. ¿Y dónde vivíamos? Se metió un malandro a quitarle la moto. A Dani. Y la mamá, que estaba en contra de que tuviese la moto, el papá que estaba en contra de que tuviese la moto, los hermanos que estaban en contra de que tuviese la moto, eran hermanos mayores, toditos salieron a pelearse con el malandro porque le estaba robando la moto a Dani, ¿no? Y yo creo que eso es más o menos el espíritu, ¿no? Guardando obviamente las inmensas diferencias que hay entre la protección de Venezuela y una moto, ese es más o menos el espíritu que recoge este momento, ¿no? Ha habido una ofensiva tremenda del gobierno de Guyana desde que la Exxon descubre las grandes reservas de petróleo, de gas, de minerales que hay en ese territorio que es venezolano, sobre todo desde el 2015 para acá, pero en los últimos 6 meses ha sido tremenda la ofensiva del gobierno de Guyana en contra de Venezuela para apropiarse de nuestros recursos. Y pasa como con la moto de Dani, pues. Pasa como con la moto de Dani. Aquí podemos estar todos teniendo todas las diferencias que podamos tener, pero es la moto de Dani. En este caso, ese es el territorio Esequibo. Y entonces ha sido muy lindo, de verdad que incluso con familiares que históricamente a lo mejor nos ha tocado tener algunas diferencias en los últimos años. En lo político, en lo ideológico, en este punto hemos encontrado un punto en común. Hablemos de las preguntas, ¿no? Muy bien. Un poco para que la gente entienda por lo que se está votando, ¿no? En este conjunto de preguntas que van a estar incluidas dentro del referéndum consultivo. Eso es muy interesante porque se ha tratado de hacer ver que se está consultando la soberanía sobre el territorio Esequibo, y la soberanía sobre el territorio Esequibo nadie la está consultando. En realidad, en las 5 preguntas, lo que se le está preguntando al pueblo venezolano es cuál es el método que va a tomar el Estado, y no es ni siquiera el gobierno de este momento, sino el Estado en lo que queda de historia como Estado venezolano, en torno al diferéndum con el territorio Esequibo. Primero, el rechazo del laudo arbitral, que es la pregunta inicial. ¿Y qué es el laudo arbitral? Un laudo fraudulento que hubo en 1899, donde por ciento nos consiguieron muy divididos como país
Veníamos de un siglo XIX terrible, de muchas guerras, de muchas complicaciones. Y al conseguirnos divididos, se apropiaron de un territorio, enviaron unos abogados estadounidenses, etcétera. Creo que Génesis lo explicó muy bien aquí en el programa. Aquí. Yo la estaba escuchando antes, la estaba escuchando ahorita antes de venir. Ella explicó muy bien eso, ¿no? Aquí en tu programa. Se fueron unos abogados norteamericanos con un ruso y unos británicos y bueno, se apropiaron ilegalmente y totalmente fraudulento de nuestro territorio. Entonces la primera pregunta es mantener la posición histórica de rechazar ese fraude. Pregunta número 1, ¿no? Luego hay una pregunta son 4 preguntas más. En una se establece... Voy a leerla. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme a derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París en 1899 pregunta número que 1. pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? La pregunta número 2. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en rechazarlo. ¿Qué dice la 2? ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Vamos a explicar la pregunta. Creo que es importante. Es pregunta y explicación, ¿no? Vamos hacia allá. Cuando se descubre que el laudo es un fraude, comienza una posición de los gobiernos venezolanos que nos lleva hasta 1966, donde ambas partes se sientan y acuerdan. El Acuerdo de Ginebra es muy importante y creo que es la base de este referéndum. Sumamente importante porque a través del Acuerdo de Ginebra nosotros vamos a determinar 2 cosas. Primero, hay una diferencia. Eso lo dice el Acuerdo de Ginebra. Hay un diferéndum. Y eso lo dice el gobierno de Guyana entonces y el gobierno de Venezuela. Eso es muy importante. O sea, no estamos de acuerdo en una situación sobre ese territorio. Tenemos una diferencia y el acuerdo dice que lo segundo que vamos a hacer es solucionarlo pacíficamente. Y eso es muy importante. Mediante el diálogo entre ambos países. Correcto. Sin que tenga injerencia la Corte Internacional de Justicia. Sin que tenga injerencia nadie. Es el Acuerdo de Ginebra el instrumento por el cual nosotros vamos a solucionar ese diferendo. Y por eso se hace en la segunda pregunta y nosotros decimos, esa ha sido la posición histórica del gobierno de Venezuela desde 1966. La tercera pregunta es, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Creo que es importante entender este punto, ¿no? ¿Cuál es la posición del Estado venezolano con respecto a la intervención o la mediación que pide Guyana para que entre en el juego de esta decisión o esta disputa la Corte Internacional de Justicia? ¿Cuáles son los argumentos por los que Venezuela no está de acuerdo como Estado que sea ese ente que resuelva la disputa? Es muy sencillo. Dentro de la Corte Internacional de Justicia se está tratando de fraguar un fraude similar al del laudo arbitral de París. ¿Por qué? Porque hay unos jueces que están en contra de la posición del Estado venezolano y abiertamente, históricamente, han estado en contra de la posición del Estado venezolano. Entonces, al suceder eso, la Corte Internacional de Justicia es muy clara en sus estatutos. Para que lograr resolver un diferéndum territorial entre 2 estados, ambos tienen que estar de acuerdo. Y en este caso Venezuela históricamente no ha estado de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia en el caso del territorio Esequibo, por lo cual esa no puede ser una solución. Nosotros decimos la solución es lo que ya habíamos hablado entre ambos estados, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Es simplemente una posición histórica que no solo ha tenido el gobierno actual, sino que se ha tenido desde 1966 en los gobiernos de Copellanos, en los gobiernos que luego vinieron con el presidente Chávez y con el presidente Nicolás Maduro. La cuarta pregunta es, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Importante entender sobre todo el tema del mar pendiente, ¿no? Porque, bueno, entiendo que las otras preguntas se refieren al territorio, hablamos de tierra como tal. Correcto. ¿Qué pasa o qué ha pasado en este último tiempo con el mar de ese territorio? Esta es una de las preguntas que responde el por qué ahora, que es una de las cosas que todo el mundo se dice, no, ni por qué hacer un referéndum ahorita, porque no se hizo antes. Entonces resulta que en este momento es cuando el gobierno de Guyana está licitando espacios de un mar que está por delimitar. De un mar que puede ser una parte venezolana y una parte de Guyana, como sucede en cualquier diferendo, pero tú no lo puedes delimitar si todavía no se ha decidido de quién es. Entonces, ante esa ofensiva, es importantísimo que el pueblo venezolano responda a esta pregunta y diga, yo sí estoy de acuerdo con rechazar lo que está haciendo el gobierno de Guyana con un mar que todavía no hemos delimitado. Si nosotros tenemos una diferencia en una parcela, allá en el llano, ¿verdad? Si hay una diferencia en una parcela, mira, esa cerca va para allá, un poquito más para atrás, un poquito más para adelante. Bueno, hasta que un juzgado no decida a dónde va la cerca de esa parcela,
Yo no puedo tomarme la parcela, la mala, ¿verdad? Que es lo que está haciendo el gobierno de Guyana con el mar, que aún están por delimitar. Y es una de las preguntas que responde el por qué ahora, porque es que ahorita es que están haciendo eso. Y es muy importante que el pueblo venezolano en una sola voz decida, epa, ya va, esto tenemos que decidirlo por los canales correctos, que es el Acuerdo de Ginebra. La otra pregunta, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado de Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual, futura de este territorio, que incluye, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme de acuerdo al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Hablemos de esta pregunta y la posibilidad real de que eso ocurra, ¿no? Es decir, que efectivamente allí haya presencia activa de venezolanos. Ya son venezolanos. Uh-huh. Quien vivía en el territorio Esequibo, al oeste del río Esequibo para acá, ya son venezolanos. Es una deuda del Estado venezolano históricamente, incluso desde ese mismo Acuerdo de Ginebra, es una deuda del Estado venezolano poder darle la ciudadanía a los y las venezolanas que viven del río Esequibo para acá. Yo creo que es una de las preguntas más lindas y más bonitas. Pero además han tratado como de ennegrecerlas, de ensuciarlas con el tema de que es violenta, que va a provocar un conflicto, etcétera. Y si se lee bien, dice que es respetando el Acuerdo de Ginebra. Que el Acuerdo de Ginebra establece que ambas partes deben de estar de acuerdo, pero además se debe solucionar en paz. Pero es maravillosa la quinta pregunta. Yo creo que es una de las preguntas que moviliza más. Te contaba que estaba ayer en Portugués, estuve en Lara, hemos visto los actos de cierre de campaña en todo el país, donde todos los factores han estado. Y cuando se lee la quinta pregunta, la gente se pone feliz porque siente que por primera vez el Estado venezolano está pasando a la ofensiva. A ver, me queda poco tiempo, pero hay un punto también, el tema de si es vinculante o no, ¿no? Poco eso para entender si eso puede desmovilizar o movilizar el voto, explicarle a la gente, bueno, por qué es importante ir a votar en este referendo consultivo. Claro que es vinculante, es totalmente vinculante. En los estatutos de las Naciones Unidas, una de las cosas más importantes es el respeto a la soberanía de los pueblos y a la no injerencia de ningún país extranjero en la soberanía de cualquier país. Por eso las decisiones que se toman en el marco de nuestra Constitución, que además establece que la soberanía reside en el pueblo, eso te lo decía Génesis también, pero que es muy importante, eso es fundamental. Antes nosotros íbamos, cuando digo antes de la Constitución del 99, nosotros íbamos cada 5 años, ¿verdad? Tomábamos la soberanía un momentico, votábamos y nos íbamos por nuestra casa, pero dejábamos la soberanía ahí en la cajita. A partir de la Constitución del 99, la Constitución en el artículo 5 se le entregó a la gente. Se le entregó al pueblo venezolano y la gente anda con su soberanía para arriba y para abajo. Entonces, por eso es tan importante que cuando se trata de la soberanía se le consulte a la gente. Y es sumamente importante y es muy vinculante porque una vez que el pueblo tome una decisión en torno a la metodología que va a tener el Estado venezolano para este diferéndum, entonces el Estado tendrá la total legitimidad para avanzar de manera mucho más contundente en ese sentido. Ese es un punto importante, es decir, el tema de que no es el gobierno, es decir, es el apoyo al Estado venezolano para que actúe en esta disputa en específico. Correcto. Por eso es que no es unido a este tema, porque no es un tema para defender un gobierno, para defender una gestión, sino es un tema para la protección de Venezuela, así como protegemos a Venezuela cuando salta Yulimar, así como defendemos a Venezuela cuando hace un gol bello contra Brasil. Bueno, igualito, tenemos que defenderla en este momento. Bueno, yo tengo que despedirme. Le pongo el micrófono, diputado o Gustavo Villapol, diputado, presidente del periódico 4F, comisionado de comunicación y propaganda del Comando Campaña Venezuela Toda, de cara a este referéndum consultivo, ¿no? Un llamado a la gente a que acuda a votar. Bueno, el llamado es a todo el pueblo de Venezuela, a quienes nos escuchan, sin importar diferencias de clase, de religión, de creencias ideológicas. Cuando se meten con nuestro país, cuando lo atacan, no es momento de ver quién dejó la puerta abierta o de quién es culpa o quién está detrás de esto. Es un momento de unidad, es un momento de unirnos, es un momento de unión nacional, de unir a Venezuela, de unir el alma de Venezuela en un todo, como decía Simón Bolívar, de unir el alma de Venezuela en un todo y salir este domingo 3 de diciembre contundentemente a decirle 5 veces sí
a la soberanía venezolana, 5 veces sí a lo que somos como país, a lo que nos hace venezolanos, a lo que nos hace feliz de estar en esta tierra. Le agradezco mucho, diputado, que me haya acompañado. Bueno, el referéndum es este domingo, 3 de diciembre, referéndum consultivo sobre el Esequibo. Gustavo Villapol, diputado, presidente del periódico 4F, comisionado de comunicación y propaganda del Comando de Campaña Venezuela. Todos hacemos una pausa, ya volvemos. Fallecida a causa de una enfermedad